Una de las cosas que a mí justamente me parecen como bien interesante del trabajo es el espacio vacío y después la escritura que haces sobre ese espacio vacío. Y me recordaba más los cuadernos del artista plástico, ¿sabes? ¿Qué hay de eso? Porque en toda tu obra hay como una constante referencia a la plástica. Justo tomando como punto de partida, como te decía hace rato, la grafomanía vino como por consecuencia lógica buscar sobre la escritura conceptual y justo sobre los cuadernos de autor, pues, ¿no? Desde los fluxus, y el estar como iniciando cada vez es para mí como darle vuelta a la hoja, pues, ¿no? Es como justo llenar un lugar, a veces empezar como a cubrir el espacio como así como ¿cómo se llama? Por puntos azarosos, pero de repente por un renglón bien escrito y otro abajo y otro abajo y otro abajo. Creo que el trabajo también por ejemplo, de Mallarmé en ese sentido, el poema de Un golpe de dados fue para mí como muy importante, pero más que el poema en sí, fue después una intervención que hace un artista plástico de ese mismo poema, en donde este amigo anula las palabras poniéndoles unas cintillas negras a cada una de las palabras. Entonces el poema de Mallarmé se hace un juego visual únicamente, pues, ¿no? Las palabras desaparecen y solo se ven cintas, unas más gruesas, otras más, en el espacio que Mallarmé diseñó, pues, ¿no? En el cuaderno. Entonces eso para mí fue prácticamente develador, porque justo eso es lo que yo quiero hacer. Es como una especie de negación también el discurso, pues. Este movimiento, a final de cuentas, podría ser una negación de algo que se iba a decir y no se dijo. Y por otro lado también una gran motivación para mí fueron los GIFs animados. Hay un GIF que lo compartí con los chavos de Jack Nicholson en El Resplandor, por ejemplo, pegándole con el hacha a la puerta donde estaba su mujer y su hijo, ¿no? Eso una y otra vez, verlo una y otra vez. O sea, no es lo mismo verlo en la película, vaya, que verlo en un GIF en donde lo puedes estar viendo 20 horas si tú quieres, ¿no? Entonces fue un poco también bastante motivacional la onda de los GIFs animados, ¿no? Y además a mí algo que me sorprendió es cómo de repente un gesto que se repite permite ver la densidad del espacio. Eso a mí me pareció una experiencia como espectador súper impresionante, ¿no? Sí, y justo jugar con la profundidad en esta cuestión fue súper importante, porque normalmente tendemos a trabajar como muy en widescreen, escénicamente, y ahora yo pedía mucho a los chavos que trabajaran sobre la profundidad del espacio, ¿no? Y creo que fue un poco complicado, pero a final de cuentas se dio. Sí, pero además creo que justamente, o sea, yo lo veía y decía qué impresionante cómo un simple gesto, por ejemplo, el que alguien salga o el que alguien no se mueva, genera una densidad del espacio muy interesante. Y toma más vida además, porque mucha gente piensa es que no está pasando nada, realmente están pasando cantidad de cosas. Es simplemente cambiar la mirada, ¿no? Y decir, bueno, se está tomando desde otro lugar este ejercicio coreográfico, bueno, hay que aproximarse desde ahí. Creo que no es difícil llegar a él también, o sea, a la aproximación que yo estoy tratando de dar, pues, ¿no? No es tanto contemplativo en sí, es bastante activo por parte del espectador, pienso. Y las cuestiones azarosas que suceden, azarosas entre comillas, pues, adquieren mucho más peso. O sea, un gesto, la simple diferencia de un gesto adquiere un peso mucho mayor, pues, por la repetición del anterior movimiento, pues. Y a mí me parece que además tú, digamos, en el contexto mexicano, pero me atrevería a decir que en el contexto iberoamericano, colocas a la danza en un punto que me parece súper importante, no como espectáculo, sino como una reflexión artística, una búsqueda estética, pues, ¿no? Sí, para mí desde el 2000, siempre realmente, pero sobre todo desde el 2006, siento que mi discurso no ha cambiado, pues, o sea,
siento que ya llegué a un punto en mi investigación, en la personal, en donde no puedo echar marcha atrás, pues, ¿no? O sea, nunca fui condescendiente, pero pienso que ahora menos. O sea, creo que la búsqueda es personal y que justo esas especificidades me parece súper importante poder compartirlas, pues, ¿no? Y poder generar este debate, esta reflexión. Es mi visión de la escena, a final de cuentas, ¿no? Del arte en general, pero de la escena en específico. Ahora, yo me acuerdo de una vez que nos encontramos en el Centro Multimedia después de tu obra Alas de Madonna, y que tú me decías, con esta obra llegué al límite de la radicalidad en... Eso pensaba en ese entonces. Y ahora pienso con esta, y ahora que sigue. Pero eso es muy padre, pues. Porque a final de cuentas es como estar empezando todo el tiempo, ¿no? O sea, realmente no, en el proceso surgen muchas nuevas ideas, pero ideas que a lo mejor por lo pronto están allí tratando de aterrizar, y que bueno, aterrizarán quizá en una próxima coreografía. ¿Cómo va a ser? Pues quién sabe, de repente es como difícil plantearlo así de esa manera, pero sí, justo en Alas de Madonna sentía que yo ya estaba llegando al límite de algo, y no, con ese trabajo me doy cuenta que se puede ir siempre más allá. Sí, sobre todo porque creo, además tú siempre que estás como experimentando con otros medios, otros lenguajes, y sé que estás experimentando con GIFs, creo que menos en esta onda de animar GIFs y más en encontrar en la realidad esos detalles, estás haciendo cosas con películas, por ejemplo. Justo, sí, justo a mí me interesa mucho más tomar lo que está dado ya, pues, ¿no? A mí me resulta mucho más interesante transformar lo que en sí la cultura, la sociedad, lo que vives te ofrece ya, pues, ¿no? Ese ejercicio me parece súper importante, y creo que este trabajo va un poco por ahí también. Por ejemplo, las grabaciones que uso, estas voces están sacadas de estaciones de números, así se les conoce, estaciones de números, estaciones de la onda corta, en donde son como coordenadas, son mensajes encriptados que a través de letras y números se transmiten como a alguna parte del mundo, específicamente quizá a una sola persona. Pero después investigando me doy cuenta que muchas de esas estaciones de números tienen años transmitiendo el mismo mensaje, que algunas de ellas todavía siguen transmitiéndolo. Es loquísimo saber que, por ejemplo, alguna de las grabaciones que estoy usando se transmitió durante 30 años, por ejemplo, ¿no? Durante toda la Guerra Fría, y duró mucho más. Pensar en que hubo alguien que hizo esa grabación, alguien que tiene un transistor y que transmite esa señal a la onda corta, me parece bastante misterioso, ominoso, y que es un mensaje sin develar, que alguien quizá lo podrá descifrar, y un poco la obra también va por ahí, ¿no? Es como un mensaje cubierto, a final de cuentas, ¿no? Como encriptado, así. Claro, pero tú también, eso es totalmente Marcel Duchamp, o sea, también tú tienes una fascinación por el ready-made y... Sí, el Dada siempre ha sido lo mío, pero sí, y digo, sí, lo sigo confirmando a final de cuentas, ¿no? Llegar, por ejemplo, a la locura de los pingüinos, pues no fue cosa fácil de repente. Sabía que había que sacar unos pingüinos, pero no sabía dónde realmente. Como que al principio dije, sí, tiene que haber algunos pingüinos en el... Y fue dándose la manera en la que el discurso, a final de cuentas, esta obsesión o esta locura llega a un grado de piradez ya que se va hacia otro lugar, y pues de repente fueron pingüinos, pues, ¿no? Como también pensar dentro de esta obsesión, pensar en el juego y en la locura me sigue pareciendo muy importante, pues, ¿no? No es una obra que te tengas que poner a pensar así. Digo, puedes hacerlo si quieres, pero creo que la obra es hasta cierto punto ligera. Es que a mí lo que me parece justamente que tienes como una doble cualidad, o sea, una complejidad en el discurso, porque no haces ninguna concesión, o sea, eres clarísimo con tus reglas de juego, y al mismo tiempo el cuerpo de tus bailarines, en esta obra en particular, es muy lúdico, es un cuerpo
muy relajado, por ejemplo. Sí, pues, lo trabajamos durante dos meses con estos chavos, específicamente con estos chavos, ¿no? Y no fue fácil al principio, obviamente. Muchos de ellos no me conocían, yo no los conocía a ellos tampoco, no conocían mi trabajo. Entonces fue un dialogar constante, ¿no? Para poder llegar realmente a esta conclusión, todavía a entender unas reglas del juego, justamente porque así lo veo como reglas del juego que son claras y que si las seguimos, la obra no tiene pierde, pues ahí está. Incluso para uno como intérprete, pues tienes, por un lado tienes libertades, pero por otro lado cosas muy claras a seguir. Entonces eso te brinda un piso bastante claro también como intérprete. Aunque llegar a la repetición de un mismo movimiento no fue nada fácil. De hecho, los chavos siguen quebrándose la cabeza porque ya estando, una cosa es verlo, pero otra cosa es estar en la repetición y en la repetición constante, y después de 8 minutos de estar así, ya la cabeza está en otro. Entonces, llegan como incluso a meterse como en un estado catártico ahí extraño. Claro, y que además a mí lo que me parecía de un alto grado de dificultad es cómo no acelerarse, cómo mantenerse. Muy complicado. Por ejemplo, a ver, para el tipo de trabajo que tú haces se requieren cierto tipo de intérpretes. ¿Cómo desinstalas tú o cómo sacas al intérprete, a tus intérpretes, de los lugares en los que son entrenados los bailarines? Híjole, yo siento que no te tienes que pelear. Al principio pensaba que tenía que ser más radical en cuanto a decir, vamos a hacer como punto y aparte y vamos a empezar con algo. Y yo siento que no es más bien como una especie de enamoramiento que se va dando de poco a poco y de compartir mucho, fíjate. Compartir charlas, sí, pero compartir elementos que para ti fueron útiles, por ejemplo, en la construcción del discurso, ¿no? Y bueno, ahí sí las redes sociales son una gran ventaja, poder compartir desde un video, una película, un audio o un GIF justamente, un texto, cualquier cosa a la hora que quieras, ellos lo pueden leer a la hora que quieran. Es una retroalimentación constante, pues lo que compartí con ellos fue en parte lo que compartí en el montaje original con Seprodar, pero se enriqueció mucho más, por ejemplo. Y eso después llegar al ensayo, dialogar acerca de eso. Entonces es un enamoramiento que se va dando poco a poco también, ¿no? Y tú no haces concesiones y eso tiene su costo en términos de todo. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo lo vives? Yo no me lo cuestiono, porque tengo 22 años ya, en donde quizá antes me daba más miedo llegarle a lo coreográfico y me iba más a lo dancístico, aunque las dos pesaban, pero lo dancístico estaba como algo temeroso, o sea, algo en lo que yo tenía que ahondar específicamente. Pero mi concepción acerca de lo dancístico se fue diversificando, complejizando, expandiendo. Entonces eso me empezó a brindar me pude relajar, pero me llevó años. O sea, la gente de mi generación, el concepto de danza, por ejemplo, era mucho más rígido, pues, y aunque yo me quería despojar de eso desde un principio, no fue fácil. Fueron muchos años de estar insistiendo y diciendo, no, ahora sí me voy a animar más, y te retractas un poquito, hasta que ya, después de los 2000 se caen las Torres Gemelas y dices, y esto ya se acabó, vamos a darle, porque... Sí, un poco va por ahí. También la edad también te va dando más armas, más herramientas, lo que vas conociendo. O sea, también el estar mucho más enterado de lo que sucedió en los últimos 100 años en el arte, por ejemplo, y que eso nos lo brindan las redes sociales. Antes era algo mucho más que te podía llevar muchísimo más tiempo, por ejemplo, y ahora poder sentarte tranquilamente en tu casa con un café a la hora que tú quieras, a ver, no sé, una obra de Meredith Monk, o ver, ponerte a leer justo el poema de Mallarmé y leerlo si quieres en francés o en inglés o en alemán o en español, lo que quieras. Investigas tantito, lo encuentras, es decir, te expande, el panorama te expande. Dices, ¿cómo es posible que esta gente estaba investigando esto hace 80 años? Yo no me puedo quedar, o sea, no puedo seguir pensando en princesas, pues. O sea, el mundo cambió desde hace mucho. La danza tiene que cambiar ya. O sea, ya. De hecho, la danza cambió desde hace mucho, pues.